¿Qué tal? Muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a el coloquio virtual La Justicia Digital en Nuevo León a un año de la pandemia. En esta mañana daremos inicio a un ciclo de conferencias virtuales sobre la función del Poder Judicial en la impartición de la justicia digital, particularmente la función del Poder Judicial en el contexto de la pandemia. El día de hoy me complace presentar al doctor Roberto Treviño Ramos, quien es director de la Visitaduría Judicial, quien depondrá sobre el tema aspectos generales de las acciones extraordinarias implementadas, cuáles son, su evolución a lo largo de la pandemia y el impacto de la impartición de justicia. Doctor Roberto, bienvenido a nuestro auditorio para conocer sobre la trayectoria profesional de nuestro conferencista del día de hoy. Me permitiré dar lectura de una breve semblanza sobre su amplia trayectoria profesional. El doctor Roberto Treviño Ramos es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Asimismo, en dicha casa de estudios, egresó como maestro en Derecho Corporativo. Por otra parte, el doctor Roberto Treviño Ramos cuenta con doctorado en Filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. En su trayectoria dentro del Poder Judicial, ha desempeñado diversos cargos de la carrera judicial, tales como escribiente, secretario de Juzgado Menor, secretario de Primera Instancia, visitador judicial y actualmente director de la Visitaduría Judicial. Ha impartido diversas conferencias, como conductor de radio en el programa Innovalex, videoconferencia Efectos Prácticos en la Barra Mexicana de Abogados, conferencia de la Administración de Justicia como forma de gobierno en la Casa de la Cultura Jurídica, entre otras. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones, como el Manual de la Visitaduría Judicial para la práctica de visitas e inspecciones judiciales administrativas 2018-2019, entre otras. Doctor Roberto, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por su participación en esta mañana. Le concedo el uso de la voz. Muchas gracias, licenciado Alfredo, y muchas gracias a todos por concedernos estos minutos para compartir lo que hemos venido desarrollando en esta institución. Le agradezco al señor magistrado, a los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y a los señores consejeros de la Judicatura por haberme considerado para comentarles a ustedes todos los esfuerzos que hemos desarrollado a lo largo de esta pandemia. La verdad fue complicado hacer una exposición, una presentación de toda la vastedad de acciones que hemos desarrollado. Ahorita en unos momentos más les voy a compartir la presentación. Y bueno, pues entonces permítanme un segundo para hacer compartirles esta presentación. Aquí se encuentra ya a su alcance. ¿Me confirma, licenciado Alfredo, que está en pantalla? Ingeniero Iván, ¿podemos ver la presentación del doctor Roberto? Ya está en pantalla, ¿ok? Muy bien. El tema es por sí solo interesante. Aspectos generales de las acciones extraordinarias implementadas. ¿Cuáles son? Su evolución a lo largo de la pandemia y el impacto en la impartición de justicia. La presentación la estructuré en dos grandes vertientes. La primera son aspectos cualitativos, las acciones implementadas en sí. Es un detalle a lo largo de este año que ha transcurrido. Es un detalle de los diferentes acuerdos generales que se emitieron. Y el otro es el aspecto cuantitativo, es decir, el impacto ya cuantitativo y numérico de estas acciones, cómo se ven reflejadas en voy a hacer un pequeño spoiler, como dicen ahora con esos términos la juventud. Un spoiler, voy a compartirles un adelanto con la única intención de que ustedes vean o vayan siguiendo conmigo la explicación y luego regresaremos a esta imagen. Por sí sola es interesante.
Yo les pediría que le den un pequeño vistazo así. Se las voy a platicar así bien rápidamente. Acá abajo tenemos los meses desde enero del 2020, enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre, y luego enero del 2021, febrero y marzo. Aquí vemos en una línea superior los acuerdos generales, la temporalidad que tuvieron, el acuerdo 5 y 6, el acuerdo 8, el acuerdo 10, el 12, el 13 y el 2 del 2021. Todo esto que está aquí es el reflejo, vamos a decirlo así, es la radiografía o el pulso de nuestra actividad, vamos a decirlo así, de la fuerza vibrante de cada uno de los que integramos el Poder Judicial. En la columna gris vemos la cantidad de acuerdos, la suma de la cantidad de acuerdos de todas las diferentes materias y modalidades de la civil, mercantil, familiar, en sus modalidades escritos. ¿Qué hacemos, Iván? Porque aquí está, yo lo tengo, dice, estoy compartiendo la pantalla 2. ¿Están? Muy bien. Ok. Les decía que estas columnas, la columna en color gris, corresponde a los acuerdos emitidos por la suma de todos los juzgados civiles, mercantiles, familiares, en sus modalidades orales y escritas. La línea en color dorado habla acerca de la cantidad de sentencias emitidas, y la línea en color azul corresponde a las audiencias desahogadas a lo largo de todo este año. Esta primera gráfica que les muestro es la radiografía, vamos a decirlo así, de toda esta actividad. Muy bien, ese fue como les decía, un pequeño spoiler para poder entrar ahora sí en materia de esta primera gráfica. Okay. Ya que les mostré un poco de los aspectos cuantitativos, ahora sí me voy a remitir a lo que habla del cualitativo. Para ello, les preparé este pequeño resumen con la línea histórica de este último año de los acuerdos generales conjuntos emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y por el Pleno de la Judicatura para el restablecimiento gradual de la función jurisdiccional. En una primera instancia se emitieron el acuerdo 5 y el 6, esos se emitieron el día 17 de marzo y tuvieron una vigencia que comprendió o abarcó hasta el día 19 de abril. Estos acuerdos, en síntesis, el Acuerdo General Conjunto número 5 contempló la suspensión de diferentes actividades con la finalidad exclusiva de preservar la salud de los usuarios, de la ciudadanía, de los funcionarios del Poder Judicial, y entre los diferentes aspectos que lo integraron estaba la suspensión de términos y etapas procesales en un periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de abril. También la suspensión de operaciones del Centro Estatal de Convivencia. Ustedes saben, es un lugar donde las personas en conflicto familiar pueden seguir manteniendo los lazos, los vínculos con sus hijos, entre padres e hijos, no custodios o los padres que no tienen la custodia de sus hijos. También se suspendió en ese acuerdo general los servicios que otorga la ciudadanía, los módulos judiciales que tenemos en el estado, uno en el municipio de Santa Caterina y en el otro municipio de Juárez, Nuevo León. Ahí concurren ciudadanía, usuarios a efectuar distintos trámites que acercan los servicios derivados de los procedimientos a los ciudadanos que quedan muy apartados de las sedes judiciales. También este acuerdo suspendió el préstamo que se hace del auditorio y de la sala de esta institución del Poder Judicial. También los eventos públicos y el programa de tribunal en el Tribunal Radio también fueron suspendidos para evitar la movilidad de los funcionarios judiciales a trasladarse a estas áreas. Las clases presenciales del Instituto de la Judicatura, los programas académicos y de capacitación física también fueron suspendidos por este primer acuerdo general. Y algo muy importante y que habla de lo acucioso que fue el examen que realizaron consejeros y magistrados,
en relación al registro de asistencia del personal. Obviamente estábamos hablando del tema de la transferencia de este virus COVID-19, y entonces el registro de asistencia con la huella digital también era un medio de propagación o de trasladar el virus. Por eso fue suspendido y se implementaron distintos registros de control de asistencia distintos al uso de la huella digital. ¿Y qué implementó este primer acuerdo general? Bueno, determinó asuntos urgentes e inaplazables en las distintas materias, en materia civil, mercantil, familiar y penal, que no podían quedarse sin atención. Ahorita en un momento más les hago un pequeño detalle de lo que corresponde a cada uno de ellos. También implementó mecanismos de revisión de la temperatura de cada uno de las personas que acudían a la institución, de los funcionarios, la implementación del registro de asistencia electrónica para las modalidades presencial y de home office, es decir, quienes necesitaron por las actividades que realizan acudir a las instalaciones del Poder Judicial o quienes tuvieron la facilidad de trabajar desde casa, unos y otros mantuvieron el registro de su asistencia, la disponibilidad del horario laboral y la continuidad de sus actividades mediante estos dos formatos. Y la forma de controlar y verificar que esto se estuviera cumpliendo fue mediante la implementación de este registro de asistencia electrónica, un usuario, una contraseña. También se implementó el módulo virtual de la unidad de medios de comunicación. Ahí se habló en una primera instancia de este medio de comunicación para los usuarios y los funcionarios de esta unidad de notificaciones. También se implementó el modelo de las promociones electrónicas para el envío de aquellas peticiones dentro de los procedimientos, pero en un formato distinto. Nosotros como institución ya teníamos dentro de la plataforma del Tribunal Virtual el envío de promociones electrónicas, pero fue un canal abierto para que si el usuario, usando para la redundancia, la plataforma, pudiera enviar promociones en una forma alterna, más sencilla, más eficiente, más dinámica y de mayor cobertura para la ciudadanía. Se implementó también el mecanismo de videollamadas con funcionarios para entrevistarse con los distintos funcionarios de las distintas organizaciones, juzgados y unidades del Poder Judicial. Se implementó el modelo de la mediación a distancia del Centro Estatal de Mecanismos Alternos para la Solución de Conflictos. Se implementaron acciones relacionadas con las sesiones de las comisiones y los comités a través de videoconferencia. Y desde luego el implemento y la adecuación, vamos a decirlo así, en los diferentes ingresos o las áreas de ingreso para tener tanto la revisión de la temperatura como gel antibacterial disponible, guantes para aquellos funcionarios que tenían mucha interacción, por ejemplo, con expedientes, con traslado de documentos y documentos y expedientes, evidencias relativas a los procedimientos, con guantes, cubrebocas, inclusive traían su peto protector integral ahí. Luego les comentaba de que el acuerdo 6 habló acerca de características de procedimientos urgentes o inaplazables. Aquí, por ejemplo, en materia penal, en materia penal se estableció por este acuerdo general conjunto número 6 que actividades relacionadas con la acción penal con detenido, audiencias de control de detención, acción penal sin detenido por delitos clasificados como graves, órdenes de cateo y aprehensión, solicitudes de prueba anticipada o extracción de algún fluido u órdenes de protección, fueron considerados como asuntos urgentes o inaplazables, por los cuales, pese a que se encontraban suspendidos, como les mencioné, los asuntos, estos por las características que tienen, por el impacto que tienen en la sociedad, era necesario que siguieran atendiéndose de forma puntual, de forma ordinaria, claro, con todos los implementos de seguridad que más adelante voy a detallar. También en materia mercantil se establecieron la providencia precautoria y los medios preparatorios de juicio como asuntos de esta naturaleza. En materia civil, la suspensión de obra peligrosa, la suspensión de obra, la providencia precautoria, los medios preparatorios de juicio de aquellas personas que tenían algún riesgo de vida para obtener algún testimonio. En materia familiar, la separación provisional de cónyuges, las medidas cautelares, las órdenes de protección,
lo relacionado con los alimentos, la consignación, las pensiones alimenticias, la entrega de los certificados, eran asuntos que no podían quedar en suspenso. Con la sabia decisión de consejeros y magistrados, se estableció que esos asuntos deberían de continuar en su trámite y su servicio. Luego, posteriormente, el 14 de abril, se emitió el Acuerdo General Conjunto número 7, que tuvo una vigencia hasta el 5 de mayo, y tenemos yo le quisiera llamar un parteaguas. El 23 de abril se emitió el Acuerdo General Conjunto número 8, que tuvo una vigencia del 6 al 30 de mayo y cuyas características fueron las siguientes. Este Acuerdo General Conjunto tuvo dos títulos. Uno se le denominó acciones jurisdiccionales. Comprendía aún la suspensión de plazos para las partes, pero fíjense lo interesante, pero la posibilidad, la obligación de las autoridades judiciales de emitir resoluciones, de integrar procedimientos, de emitir acuerdos, sentencias y algunas audiencias de carácter importante o relevante a criterio y consideración del juez. La celebración de audiencias a distancia, la posibilidad de que el Centro Estatal de Convivencia Familiar celebrara audiencias también por videoconferencia, traía ahí alguna regulación para que los jueces facultaran esa posibilidad de que las partes siguieran manteniendo ese vínculo aún en forma electrónica. Lo relacionado con las diligencias y notificaciones de la unidad de medios de comunicación. En el capítulo número 5 comprendía lo relacionado con la posibilidad de entrevistarse también con el personal mediante llamada telefónica, mediante cita para un videoenlace. La recepción electrónica de documentos, aquí fue una actividad muy importante que permitió la entrada vamos a decirlo así, de nuestros ingresos, lo que corresponde a las promociones, a las demandas. Implementó el buzón de la oficialía para que litigantes, sin necesidad de interactuar físicamente con el oficial que recibía los documentos, depositara los documentos, las demandas, los demás acciones que iba a promover dentro del procedimiento. Estableció un mecanismo de citas muy importante para acceder a verificar los expedientes físicamente como una excepción, dado que contábamos con la herramienta del tribunal virtual, pero aquellos ciudadanos que no tuvieran acceso al internet, que no tuvieran acceso a este tipo de facilidades, bueno, que no quedaran sin la oportunidad de tener o continuar con este proceso. Entonces, mediante llamada telefónica, con una publicación que se hizo de todas las líneas telefónicas de las diferentes áreas, departamentos, juzgados y órganos impartidores de justicia, se facilitó esta posibilidad de que el archivo, por ejemplo, mediante este agendamiento, pudiera facilitarle en forma física a un usuario el expediente para su consulta. También lo relacionado con los servicios de la Unidad de Asistencia Procesal Administrativa. Aquí lo digo con mucho orgullo y satisfacción de pertenecer a la institución. Se implementó un mecanismo para que se pudiera continuar con la ratificación de firmas de los usuarios. A través de un enlace por videoconferencia se podían contactar así y ratificaban desistimientos, convenios o alguna determinación que el juez hubiera ordenado que requería la ratificación de firma o la manifestación ante la fe del funcionario judicial de esta voluntad de las partes. También se implementó el sistema de citas para las comparecencias y las entregas de documentos, como les digo. Se le dio mayor difusión a un implemento que ya se había puesto en marcha anteriormente, que es el relacionado con las copias certificadas electrónicas, un mecanismo en el cual, a través de la plataforma del Tribunal Virtual, el usuario descarga el contenido digitalizado de las actuaciones de los procedimientos, la reactivación de las funciones del boletín judicial. En el capítulo 12 tenemos lo relacionado con las sesiones, reuniones y juntas a distancia que fueran necesarias en los órganos jurisdiccionales. Y en el 13 dio la pauta para interpretar
el alcance de las acciones jurisdiccionales. Un segundo título corresponde a las acciones administrativas. En este hablaba un primer capítulo de las condiciones laborales del personal, asumía o ejemplificaba diferentes situaciones en las cuales los diferentes funcionarios de la institución iban cumpliendo los mecanismos de ingreso, de sanidad, de sana distancia, el interior, densidad de las áreas, densidad de la plantilla, medidas de prevención, también la suspensión de eventos de actividades sociales, la capacitación y la vigilancia de la institución, acciones relacionadas con las unidades administrativas, la unidad de transparencia y acceso a la información pública y de algunas otras eventualidades que estaban ahí consideradas. La verdad que es un documento digno de inclusive volver a recapitular en él, porque habla de la gran visión que tuvieron nuestras autoridades para considerar desde lo más amplio hasta lo más particular de los casos. Trae o contiene todos los supuestos necesarios para que las actividades se pudieran restablecer. Muy bien. Luego, posteriormente, se emitió el Acuerdo General Conjunto número 9, que se publicó el día 26 de mayo y tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio. Su contenido es el siguiente. Las acciones, dice, reanudaron los plazos legales. Aquí, si recordamos, estaban suspendidos los plazos para los litigantes, para los usuarios. Les comentaba que los efectos del artículo 8 eran que no estaban suspendidos para el juzgado. Es decir, algo interesante, si el juzgado tenía una sentencia en trámite, conforme al enunciado del artículo 8, al juzgado sí le corría su término para dictar prueba de que estaban operando y realizando funciones en las distintas organizaciones, los distintos juzgados de esta institución. Yo lo veo esto, además, muy interesante. Voy a hacer una pequeña cita, fíjense. El hecho de que las consideraciones del Acuerdo General Conjunto 8 dieran la pauta para que los funcionarios siguieran operando, pero no para que corrieran los plazos y los términos en los procedimientos judiciales, derivado de múltiples entrevistas que he tenido con usuarios. Ellos me han comentado que reconocen esa acción como un mecanismo de adaptación, un mecanismo de entender esta nueva dinámica de la operación de los juzgados, una oportunidad de que otorgaran la confianza para usar estos nuevos mecanismos. Era curioso, fíjense, pasaba que un usuario tenía cierta desconfianza en el trámite que se le iba a dar al procedimiento, y había litigantes que presentaban la misma promoción, tanto física como electrónica, y luego veían el flujo de lo electrónico y lo veían con mejor desempeño, con mayor expeditez, porque en el momento mismo que se presenta electrónico, pues aparece en la carga de tareas o en la carga de la bandeja de tareas que tiene el funcionario del juzgado. En el procedimiento físico, pues implica otra serie de mecanismos como la recepción, el manejo, la custodia, el registro, el traslado y el suministro al juzgado, que de alguna manera toma tiempo y implica mayor trámite o mayor inversión para que llegue al juzgado y lo empiece a atender. Entonces, ver esa postura contra la otra fueron algunos de las bondades que arrojó el Acuerdo General Conjunto, que también la ciudadanía se pudiera sentir sensible, empática, adaptarse a esta nueva dinámica, como les comento. También facultó la ejecución de las resoluciones, atendiendo los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y precaución. Le otorgó al juzgado la posibilidad de que ejecutara las resoluciones que también se habían encontrado suspendidas. Otra de las acciones es que mantuvo suspendida la operación de la convivencia familiar en forma física. Habilitó, en otro de los aspectos, el módulo electrónico de solicitudes de notificación
y clasificó las observaciones en urgentes, inaplazables, y las que no la eran. Las segundas tenían la posibilidad de agendarse y programarse para efectuarse en fecha posterior. Ya una ventaja más o una bondad más de este acuerdo general conjunto fue el agotar los trámites administrativos. Ustedes saben, la emisión de la resolución, que lo lea el litigante, la elaboración de la solicitud de notificación y demás, pues bueno, son acciones que llevan su tiempo. El hecho de poderlas hacer sin que estuviera corriendo el término también fue una facilidad que ocurrió o que arrojó este acuerdo general conjunto. También es que autorizó el ingreso controlado de visitantes y empleados, atendiendo ahí a cita telefónica, un agendamiento que cada uno de los diferentes juzgados fue implementando para continuar el servicio y dar acceso a aquellos litigantes que así lo requirieran. También reactivó el concurso o los concursos para las diferentes categorías y plazas que hay en nuestra institución que lleva a cabo el Instituto de la Judicatura, y reanudó los procedimientos de responsabilidad administrativa y el cómputo de esos plazos, hablando de temas de responsabilidad administrativa. Posteriormente, en fecha 24 de junio, se emitió el Acuerdo General Conjunto número 10. Este tuvo una vigencia del 1 al 31 de julio y sus características son las siguientes. Contempló la facilidad de desahogar audiencias de cualquier tipo por videoconferencia. Fíjense lo interesante de este asunto. Consideró la participación de asistentes presenciales en sede judicial y asistentes en sede virtual, es decir, a través del modelo de videoconferencia. Además, para cuidar el distanciamiento social, la distancia entre los participantes, pero facilitar que aquellos usuarios que no tenían acceso al internet, acceso a una computadora para participar en forma virtual, darles la posibilidad de que accedieran al juzgado, pero a desarrollar la audiencia en forma electrónica, en un equipo de cómputo, en una sala, en forma aislada, pero dentro del mismo recinto. Es decir, el Poder Judicial puso a disposición de los usuarios este acceso a los servicios electrónicos dentro de la misma sede judicial, dentro de cada una de las sedes judiciales. Otro de los aspectos interesantes es que habilitó el módulo notificaciones de la unidad de medios de comunicación para encargar o cancelar emplazamientos, notificaciones y oficios en vía remota. Es decir, ya no tener que trasladarse al recinto judicial o a la unidad de medios de comunicación a hacer la solicitud de notificación y demás, sino con esta aplicación poderla desarrollar desde los dispositivos electrónicos de cada uno. Una de las acciones también importantes es que instaló el reloj checador en los buzones de la oficialía, y este sirvió como parámetro para los escritos de término, y en los demás casos, bueno, que no urgentes, pues digamos una expedición de copias certificadas, una autorización, un cambio de domicilio, bueno, el término correría a partir de que se entregara el escrito al área correspondiente, el juzgado que correspondiera. Pero el hecho de tener esta certeza del reloj checador dentro de la misma oficialidad de partes, yo sé que nos están viendo la comunidad de litigantes, y de por sí el mecanismo ya era seguro, ahora con este otro mecanismo tienen totalmente la certeza de haber entregado el documento, una constancia, no pese a que nosotros teníamos ya los registros conforme a los mecanismos del buzón de la oficialidad de partes. Muy bien. Luego, se expidió el Acuerdo General Conjunto número 12 en fecha 29 de julio, y este tuvo una vigencia del 1 de agosto al 31. Su contenido es del siguiente orden. Entre las acciones que consideró fue la publicidad de las audiencias. La visión de los magistrados y de los consejeros en este sentido fue garantizar el principio de publicidad en las audiencias que se celebran por videoconferencia. ¿Qué logramos con ello? Bueno, hacer lo que realmente se pasaba en la realidad. Las audiencias, hay un catálogo de audiencias que son públicas, que se celebran de manera pública en los recintos judiciales. Cualquier persona puede acceder a ellas, solamente se lleva un registro. Pero bajo este entorno nuevo de la electrónica,
no había esa posibilidad, solamente los participantes en los distintos dispositivos podían acceder y ver lo que pasaba en una audiencia de carácter público. Este mecanismo facilitó que a través de un usuario del tribunal virtual, a través de nuestra plataforma del expediente electrónico, este usuario pudiera acceder y presenciar una audiencia celebrada por videoconferencia, donde el juez está en una parte, la parte actora está en otro lugar, la parte demandada está en un tercer lugar, y este usuario, bajo una serie de parámetros y requisitos, puede ver y presenciar lo que acontece en una audiencia de carácter público. El sistema genera un registro de quién accedió, en qué momento accedió. Hay una serie de parámetros y requisitos relacionados con la seguridad de la información que consta en esas audiencias. Realmente es una herramienta muy buena porque garantiza definitivamente este principio de publicidad. Y lo mejor es que abarcó para los dos modelos, tanto el modelo oral, que por su propia naturaleza lo trae muy marcado este principio de publicidad, y el sistema tradicional o escrito, que definitivamente tenía audiencias de carácter público, pero ahora había esta facilidad, como les comento, de poderlas ver aún las electrónicas. El Centro Estatal de Convivencia implementó también mecanismos de convivencia supervisada virtual o en forma virtual, evaluación psicológica virtual y la evaluación sobre las capacidades de menor para participar en audiencia a distancia, así como la asistencia de menores a distancia por videoconferencia. Entonces, las actividades que se realizaban en forma cotidiana en el Centro Estatal de Convivencia adoptaron una modalidad electrónica, facilitando que el 100% de sus funciones y de sus operaciones se realizara bajo este nuevo modelo de convivencia a distancia por videoconferencia. Otra de las herramientas que trajo el Acuerdo General Conjunto número 12 fue que el expediente de forma ordinaria solamente tienen acceso la parte actora, la parte demandada y obviamente el personal del juzgado. ¿Qué pasa con aquellos peritos y auxiliares en la impartición de justicia? Bueno, tienen un acceso de forma limitada, autorizado obviamente por el juez, para poder ver las constancias de los expedientes, para poder imponerse de las actuaciones sobre las cuales vayan a emitir alguna consideración, alguna opinión, algún dictamen, y eso lo pueden realizar de forma electrónica también. El juez lo otorga por un periodo y permite ver de forma limitada las actuaciones del procedimiento, la que corresponda a aquellas situaciones sobre las cuales el perito o el auxiliar en la impartición de justicia va a expedir. Y también considera la opción de que, no siendo parte en el procedimiento, esos peritos y auxiliares en la impartición de justicia puedan enviar su aceptación de cargo, su dictamen, rendir la protesta, todo lo relacionado con sus acciones dentro del procedimiento, no siendo parte del procedimiento. Muy bien. Luego tenemos el Acuerdo General Conjunto número 13, que fue emitido el 26 de agosto. Este tuvo una vigencia del 1 de septiembre del 2020 y sus efectos siguen permaneciendo, solamente que posteriormente, recientemente hubo un nuevo acuerdo. Los alcances de este Acuerdo General Conjunto en particular, vamos a decirlo así, cada uno vino arrojando un nuevo implemento o gradualidad a las acciones que se implementaron para el restablecimiento de las funciones jurisdiccionales. Primero es que no tiene vigencia. Todas las acciones todas las situaciones consideradas en se mantienen indefinidas. Los términos y los plazos corren con normalidad para las partes y para los juzgados. Las audiencias se encuentran autorizadas a distancia en todos los juicios, en los juicios de modalidad oral y en modalidad escrita. Contempla además la celebración de audiencias con comparecientes virtuales y físicos, es decir, puede haber usuarios presencialmente en el juzgado y quienes comparecen a la misma audiencia, pero en forma electrónica o a distancia. Las audiencias en todos los casos, en modalidad oral, en modalidad escrita, de las diferentes materias, civil, mercantil, familiar, penal, son grabadas y se encuentran publicadas dentro del expediente. También es una innovación y un desarrollo que nos dio un avance increíble en cuanto a la impartición de justicia.
quedó la obligación para las autoridades de levantar una constancia de la audiencia, pero todas las particularidades que no habían podido ser implementadas en el modelo escrito, en el modelo tradicional, ahora con esta herramienta ya las tenemos ahora también en el sistema tradicional. He visto muchos casos donde la transcripción literal que se hacía en una testimonial, en una confesional, pues ya está la videograbación ahí y solamente la constancia o la referencia del secretario de la celebración de la audiencia, lo que aconteció en ella en forma general y la remisión que puede hacer a la videograbación es un avance, una herramienta grandísima para la impartición de justicia. Muy bien. Y finalmente el Acuerdo General Conjunto 2 del 2021, emitido este año, el 22 de marzo, y con una vigencia a partir del 23. La expedición de estos acuerdos no elimina el anterior, sino modifica en alguna parte o en alguna medida las consideraciones que los previos tuvieron, las amplía para otorgar mayor capacidad de servicio. Y, por ejemplo, en el caso del Acuerdo 2 del 2021, sus consideraciones estriban en lo siguiente. Por ejemplo, amplió la capacidad de personal presente, vamos a decirlo de esa manera, en cada uno de los órganos jurisdiccionales. En los acuerdos anteriores estaba considerada una plantilla máxima presencial de 30%. Este lo amplía a un 50% de densidad de este personal. El otro 50% trabaja a distancia, trabaja en casa. O mediante horarios quebrados, unos una parte del día y otros otra parte del día. También contempla la posibilidad de aumentar en forma temporal el porcentaje atendiendo a las cargas de trabajo con horario escalonado, como les comenté hace un momento, conforme a criterios de rezago por eventualidad o de rezago sostenido, que son los parámetros que el Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia determinaron como ejes rectores para que los jueces pudieran determinar qué tanto y bajo qué consideraciones pudieran tener hasta el 50% de la plantilla en presencial en el juzgado para atender estos rezagos por eventualidad o rezago sostenido, hablando de indicadores o volúmenes de trabajo. Finalmente, este mismo Acuerdo General Conjunto número 2 también considera algunas situaciones con relación a empleados de grupos vulnerables, aquellas personas con enfermedades relacionadas con la hipertensión, el azúcar y demás que son susceptibles a un mayor riesgo con este tema de la pandemia. Bueno, aquí había una situación. Dentro de todo el espectro de actividades que realizaban, había cierta cantidad que no podían venir presencialmente y el tipo o la naturaleza de su función no les permitía trabajar a distancia. Entonces, este acuerdo consideró, en razón de todos los mecanismos de seguridad, de cuidado de la salud, de distanciamiento, del uso de mascarillas, del aislamiento dentro de las mismas áreas, es la posibilidad de poder tener a estos empleados colaborando con ajustes razonables a sus obligaciones, tareas distintas a las que les tocaba laborar o desarrollar, o también tenerlo de manera presencial bajo este modelo. También implementó un requisito en el cual los empleados se encuentran obligados a avisar a la Coordinación de Recursos Humanos sobre el haber recibido la vacuna y encontrarse inmunizados contra el COVID. ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, también saber que parte de la plantilla ya se encuentra con esta inmunidad, que ya se encuentra también disponible para acudir, no obstante de encontrarse en aquellos grupos vulnerables. Muy bien, si recuerdan, les comenté que la exposición estaba marcada en dos grandes segmentos, el cualitativo, que es el que acabamos de concluir, un recuento de los acuerdos generales, y ahora nos vamos a la sección cuantitativa. Vamos a ver cómo impactó, cómo se reflejan cada una de las acciones de estos acuerdos generales en nuestro accionar. Para ello, les preparé esta gráfica. Mientras la hacía, les confieso que la vi como un pulso de nuestra actividad. Veamos,
se las voy a ir platicando y recuerden que aquí en la segunda línea, de abajo hacia arriba, vienen lo que son los acuerdos generales, el 5, el 6, el 8, el 10 y su temporalidad, aquí viene marcado. Fíjense bien, de enero al 17 de marzo teníamos la normalidad o nuestra forma de actuar anterior. Los acuerdos, la suma de todos los acuerdos de los juzgados por día, cada barrita es un día. La línea dorada, les comenté que son las sentencias, y la línea azul son las audiencias. Vino la emisión de los acuerdos 5 y 6, y si notan, había actividad relacionada con aquellos asuntos urgentes que les mencioné de las distintas materias civil, mercantil, familiar y penal. Luego, a mí me llama mucho la atención y quisiera compartirles mi alegría de ver esta columna muy pronunciada, una cresta le llaman los que hacen estas gráficas, tanto en los acuerdos, en las sentencias, obviamente en las audiencias no, porque recordaremos que en este primer segmento no había celebración de audiencias, más que las de carácter urgente. Pero veamos cómo esta columna, esta primera parte, yo diría que inclusive hasta el día 15 de mayo, se ve un volumen alto, tanto de acuerdos como de sentencias. ¿Producto de qué? De lo que los compañeros de la institución, jueces, magistrados, secretarios, escribientes, todos los funcionarios que integramos el Poder Judicial estuvieron laborando a distancia mientras estuvieron generando lo que nosotros le llamamos la difusión de protocolos de operación del COVID, la sensibilización también a los usuarios que aprovechaban las herramientas de difusión de cómo se habían establecido estos protocolos de operación. Fíjense bien cómo los acuerdos y las sentencias todavía tuvieron un impacto muy grande, les digo, no solamente el 6, 7 y 8. ¿Por qué? Los juzgados estaban esperando el momento de que se pudieran publicar las sentencias, los acuerdos que estuvieron desarrollando durante este periodo, y tan pronto hubo la oportunidad que consideró el acuerdo 8 del 2020, se vio reflejada aquí. Esta es vamos a decirlo así, la huella de la operación que se estuvo haciendo durante el 18 de marzo al 6 de mayo, que fue la suspensión de los acuerdos 5 y 6. No por ello se dejó de actuar. Recordemos que el acuerdo 6 del 2020 contemplaba la continuidad de casos urgentes o inaplazables, que ya les mencioné anteriormente. Ok, veamos aquí algo interesante hasta el día último de mayo, que está en este segmento. No corrían los términos para las partes, pero sí para los juzgados. Es decir, un acuerdo, una petición que se presentaba electrónicamente, el juzgado le corría los 3 días para acordarla. Si había falla, no pasaba nada para el litigante o para el usuario porque no estaba corriendo el término. Simple y sencillamente tenía la oportunidad de volver a presentar el escrito, ¿sí? Si hubo falla en cuanto a la vía de comunicación, si no lo hizo de forma adecuada, conforme al protocolo de remisión electrónica, si no digitalizó bien o si su imagen de su promoción se veía borrosa, si sus documentos no estaban difuminados y no se veían claramente en la remisión electrónica que hizo de la promoción, de la demanda, de sus anexos. No pasaba nada. Si la presentaba el día 12 y se la desechaban porque no era clara o no se veía bien, bueno, la podía volver a presentar el día 15, el día 20, el día 25, y el juzgado tenía la misma obligación de acordársela dentro de estos días. Igual pasó con las sentencias. Es decir, ya que estábamos al interior preparados, hubo esa oportunidad de sensibilización hacia nuestros usuarios. Ok, luego viene el espectro del Acuerdo General Conjunto 9. Aquí vemos cómo se incrementa tanto la cantidad de acuerdos como la cantidad de sentencias, y noten, empezó a subir la cantidad de audiencias, efecto o producto de la liberación de más acciones judiciales dentro de los procedimientos y la oportunidad de presentar otro tipo de promociones como las que les mencioné cuando hablé del Acuerdo General Conjunto 9. Aquí está el receso vacacional de julio del 2020, y si notamos aquí hay un pequeño escalón de 2 días que son los que corresponden al huracán Hanna. Ustedes recordarán esa eventualidad climatológica que aconteció en la ciudad y que también a manera de
Conservadores de la Salud se emitió el acuerdo general conjunto relacionado con esta eventualidad. Yo creo que la imagen es sumamente nítida y nos permite ver exactamente la cantidad y el volumen de trabajo de los distintos funcionarios de nuestra institución. Luego vemos aquí los efectos del Acuerdo General Conjunto 12 y 13, cómo siguió la tendencia. Aquí se los estoy marcando, tendencia a la alta conforme se fue habiendo esta gradualidad de la implementación de las acciones jurisdiccionales. Y finalmente el Acuerdo General Conjunto número 13, ¿sí? Aquí vemos algo que sucede cada año en noviembre, en materia civil, mercantil, familiar, se da un incremento muy marcado, producto de aquellos asuntos que están en trámite y que aprovechan la oportunidad de transigir o de convenir las partes o de buscar avanzar lo más rápido posible sus asuntos, tal vez a causa de estas prestaciones económicas que suceden en esta época del año y buscar resolver este tipo de procedimientos. Pero en suma, yo quiero que veamos esta parte. Imaginen la cantidad de 1 millón, voy a cerrar números, 1,5 millones de acuerdos emitidos en un año. 53,421 sentencias emitidas por los diferentes órganos jurisdiccionales. Estamos hablando de 106,000 partes, parte actora y parte demandada. Multiplico los 53,000 sentencias por 2 y por eso les hablo de 106,000 partes que vieron resueltas su controversia, que tienen la seguridad jurídica de que su proceso se resolvió. 15,428 audiencias celebradas con esta posibilidad de desarrollarse de forma electrónica, preservando la salud, deponiendo lo que correspondiera en los procedimientos. Y aquí ya vemos enero, febrero y marzo, cómo adquirió una estabilidad, ¿sí? Los ingresos de promociones y demandas corresponden a estos egresos en acuerdos. Una más que les quiero mostrar y es la última, habla acerca del ingreso de los documentos. No voy a ahondar mucho porque mis demás compañeros que van a participar en la exposición, ya cada uno de ellos van a profundizar en las diferentes materias, en las diferentes actividades que realizan, pero esta es una gráfica que a mí me interesó mucho compartirles porque habla de nuestros ingresos, promociones y demandas. ¿Cuánta gente solicitó o cuántos usuarios utilizaban una cita para presentar una demanda? ¿Sí? ¿Cuántos utilizaban una demanda o una promoción? ¿Cuántos utilizaban nuestro mecanismo electrónico, nuestra plataforma del tribunal virtual para presentar una promoción, una demanda con sus anexos? ¿Y cuántos utilizaban el buzón? Fíjense lo relevante del buzón. Acá abajo traigo los números, pero me interesa más, yo creo que este es más gráfico. 1/3 parte de nuestros ingresos entra por la oficialía virtual. 1 de cada 3 promociones entra de forma electrónica. Una promoción o demanda. 2/3 partes utilizan el buzón. Cerrando el número, el 57% utilizan el buzón. Creo que es una herramienta muy indispensable. Creo que probado está su eficiencia. Las 2. Y un 6% de los ingresos utiliza la herramienta de agendar una cita con las distintas modalidades que tiene la oficialidad de partes para presentar una demanda. Yo en los recorridos que he hecho les puedo comentar con mucha satisfacción que en este modelo he visto litigantes que presentan promociones acompañadas de títulos valores. Habla de la certeza que los mecanismos que fueron implementados, habla de la seguridad que les otorgan estos mecanismos. He visto personas que entregan físicamente, y eso es real, certificados de depósito hasta por 350,000 pesos sobre, lo depositan en el buzón, sin interacción física con nadie. Llegan, depositan su documento, su promoción, sellan el sobre, ponen los datos y lo depositan en el correo.
Ya los demás datos se los va a compartir la directora de esta área, pero a mí me sorprende mucho porque pues generalmente, ¿no? ¿Cómo voy a entregar un título que representa tanto importe, tanto valor de esa manera? Igual pasa con las posibilidades que otorga la oficialía virtual de yo puedo entregar o presentar una demanda con un pagaré, con un cheque, con una escritura pública digitalizada y quedarme como custodio de ella, pero mi demanda va avanzando en el procedimiento. En el momento que me lo requiere la autoridad, voy y la entrego. Poder avanzar de esa manera habla de todas las bondades de las capacidades que otorgan los distintos acuerdos generales conjuntos, de la eficiencia de ellos. Y eso fue todo. Creo que cumplí con mis parámetros del tiempo y la exposición. Mi nombre es Roberto Treviño Ramos y mi correo es roberto.ramos. Si alguien tiene alguna duda, inquietud o desea la presentación, me escriben y con todo gusto se las comparto. Y eso es todo por mi parte. Le agradezco al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura la invitación para compartirles con mucha alegría y satisfacción lo que todos los miembros del Poder Judicial han desarrollado durante esta época de la pandemia. Muchas gracias.